ese día estábamos en las celebraciones de la venida del Santo Papa de Juan Pablo II, ¿va? Estábamos haciendo los rezos de la aurora que decía el Padre. A las 6 de la mañana que veníamos de hacer la oración, salimos a la calle. Cuando salimos a la calle, ya estaba un grupo de soldados. Bueno, nosotros nunca los imaginamos, ¿verdad?, de cosas que venían a hacer. Como siempre venían y sabíamos de que ellos venían a cuidar. Entonces los venimos, ¿verdad? Y ya tenían uno experto como a la altura un poco más menos que él, estaba vendado de aquí con una tira de trapo verde, que solamente los ojos y la cachucha aquí. ¿Quién se podía conocer? No se sabe, ¿verdad? Porque allí no conocimos quién fue, pero ese era el que venía poniéndole el dedo, como dicen la razón, ¿verdad? Odio personal. A las 6 de la mañana llegaron los soldados del destacamento militar número 6, Sonsonate. Como ya nosotros sabíamos que el coronel Elmer González Araujo era el comandante departamental. Un aproximado de 200 soldados, porque no eran poquitos, eran varios. Entonces, a los que yo les pongo que ellos son los causantes de la masacre, los uniformaron para que nosotros no los conociéramos. Y desdichadamente los conocimos. El Centro de Documentación e Investigaciones de la Memoria Histórica de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador realizó esta investigación durante 6 meses con el objetivo de dar a conocer la verdad, la situación actual de los familiares de las víctimas, de los victimarios y la situación jurídica actual de la masacre, para saber si se puede accesar a la justicia, la reparación y dignificación de las víctimas. Para ello, se contó con un equipo de investigadores académicos. Aquí sería de ir a las comunidades que han sufrido precisamente las masacres, ¿verdad? Y convivir directamente con ellos. Y hacer una investigación completa de las comunidades. La memoria se va construyendo a partir de las necesidades y las exigencias del presente, ¿verdad? Por ejemplo, si usted compara la memoria del 32, por ejemplo, ¿verdad?, con la memoria de los 80. En el caso de los 70 y los 80, los movimientos no fueron derrotados. Entonces hay incluso hasta un orgullo de haber participado en los movimientos revolucionarios. El tipo de discurso que le desarrollan es diferente. En el caso del 32, sí, efectivamente fue un movimiento derrotado. En el 6º censo de población y el 5º de vivienda del año 2007, la población actual del Cantón Las Hojas es de 26.902 habitantes, de la cual 19.982 habitan en el área urbana, mientras que en el área rural está poblada por 6.920 habitantes. En 1975, la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños ANIS compró estos terrenos aquí en el Cantón Las Hojas para fundar lo que es la cooperativa Santa Julia. De esa manera poder paliar la crisis económica en la que vivían indígenas y campesinos de esa fecha. Después de la masacre de 1983, actualmente esta es la cooperativa Las Hojas. El objetivo de crear lo que es la cooperativa ACOINS de RL, más que todo con sede en el cantón o en el caserío Las Hojas de San Antonio del Monte, era para distribuirle la tierra a cada uno de los socios, miembros de la asociación. Por ese lapso venimos a desempeñar todo lo que es una parcelación para las personas que no tenían donde vivir, no tenían donde cultivar. El hermano Adrián Esquino Lisco nos ilusionó
más que todo, comprar un predio, un terreno, y que todos los miembros de la asociación íbamos a ser los propietarios de la cooperativa agrícola, porque esa era una cooperativa agrícola, no es cooperativa parcelera, porque hay cooperativa parcelera y cooperativa agrícola, que se trabaja en unión. Así fue como nos esforzamos, todos los hermanos que estábamos en la asociación, y acordamos solicitar un crédito. En 300,000 compramos 85 manzanas de tierra. Y de allí empezamos a organizarnos para cultivarla. La cultivábamos de maíz, maicillo, arroz y ocra. Arauz solicitó un paso a través de la propiedad de Anís para reducir la distancia recorrida hasta la carretera principal, petición a la que no se llegó a ningún acuerdo entre Anís y el terrateniente. En mayo de 1979, después de que Anís sembró la primera cosecha, el señor Arauz intentó repetidamente cruzar la propiedad y así destruyó cercos y cultivos de la cooperativa. Durante la disputa por el terreno, varios empleados del señor Alfonso Araujo entraron en la Defensa Civil. La Defensa Civil es un cuerpo paramilitar que en aquel entonces existía bajo el amparo de la Fuerza Armada Salvadoreña. Por su escasa preparación, esta nomás se veía a cubrir el orden aparente en las zonas rurales de las comunidades. Según ellos era una cooperativa guerrillera. Entonces empezaron a anotarse los nombres de la cooperativa. Hicieron un listado de 74 personas, pero no de la cooperativa, sino del cantón, o sea, del cantón. Llevaban gente porque a ver a dónde habían capturado algunos y ahí los llevaban. Nosotros perdimos solamente 7 miembros. Ha habido una asociación del movimiento indígena con el Partido Comunista y con el Socorro Rojo Internacional. Mire, el Partido Comunista tenía 2 años de haberse fundado. No tenía capacidad para poder liderar un movimiento de esa naturaleza, ¿verdad? En segundo lugar, el Socorro Rojo Internacional había ciertos contactos, pero la influencia no fue muy fuerte. En realidad, si uno revisa el levantamiento tiene fuertes características locales. No es realmente un movimiento de carácter nacional, es más bien una reacción en cadena que se da en un conjunto de municipios por la situación económica, exactamente por el problema de las tierras, ¿verdad? Y más bien basado en la organización tradicional de las comunidades indígenas. El 22 de febrero de 1983, alrededor de 200 soldados entraron al casco de la hacienda Santa Julia y procedieron a sacar a miembros de la cooperativa, ayudados con miembros de la Defensa Civil, grupo paramilitar que en ese entonces servía a la Fuerza Armada salvadoreña. Y el don Marcelino, un señor viejecito que no se podía creer usted, oye, si usted lo hubiera visto, eso dio lástima. Ya lo llevaban así, golpeado. Mire, me dijo, ¿cómo me llevan, hermana? Ay, hermanito, le dije yo, qué lástima, qué triste es eso, saber por qué será. Usted cállese, me dijo, un soldado. Y todos iban detrás, todos detrás. Y pasaron el compañero, el hijo de compañero Fermín, hasta sin camisa, que no le dieron lugar de ponerle la camisa. Y a todos. Y ya por detrás de los 7 ellos iban 2 hipotes, edad de poco más o menos, un niño como de 13 años y otro como de 14, que los dos casi eran el mismo porte. Esos hipotes iban llorando, que los llevaban amarrados, que según dicen que los hallaron por ahí. Como usted sabe que los hipotes son entretenidos y se quedan, ¿verdad?, divirtiéndose en la calle, jugando con los demás. Así les pasó a esas pobres criaturas.
Mi hijo ni se había levantado todavía porque estaba despelado, le tocó los viajes que hasta de noche venía, a la hora de las 6 de la mañana no se había levantado. Yo lo vi. Incluso una hamaca vieja que tenía, como no tenían con qué manejar, destrabaron y le sacaron una pita, cargaban corvos y con una pita de una hamaca vieja que teníamos allí, lo amarraron. Y no solo eso, yo tenía un mirrayo y se lo llevaron. Tenía un corvo viejo por ahí, también se lo llevaron. El primero que sacaron se llamaba, porque ya no existe, se llamaba Juan Bautista Mártir. Juan Bautista Mártir, fue el primero. El segundo fue Gerardo Cruz. El tercero fue Marcelino Sánchez Vizcarra. Es el tercero. El cuarto fue José Guido García Fuentes, hijo mío. Estaba como de 21 a 22 años. Él estaba ahí conmigo porque él nos acarreaba la ocra para la agencia. Era motorista de un camión que tenía, por eso estaba él ahí. Pero lo sacaron. Ellos no, los soldados no hicieron ninguna pregunta que por qué los llevaban. Más que ya con el fusil y manos atrás. Ese es el cuarto, mi hijo. El quinto fue Benito Pérez Cetino. El sexto fue Pedro Pérez Cetino. El séptimo fue Héctor Manuel. El grupo que sacaron de allí y el grupo que ahí llevaban les dieron rumbo al sur. Y los fueron a matar, a asesinar a la orilla de un río de nombre Cuyuapa. A la orilla del río, ahí los mataron. A eso de las 8, de 8 a 8:30 de la mañana. Yo desde el momento que hicieron la captura y se los llevaron, yo me fui para la oficina a darle parte al hermano Adrián. Todas las mujeres como esposas, madres, todos ellos iban detrás de ellos, pues, que a dónde los llevaban y preguntaban qué pasaba, que por qué los habían agarrado. Y lo que les decían que ellos que se regresaran, porque se iban a matar a los varones y las mujeres que se quedaran. Pero mucha gente dice que no se quedaron, sino que ellos iban detrás y les decían que si seguían las iban a golpear también. Ay Dios mío, me dieron las hamacas, mire, si es que las hamacas hecho masa de seso, que donde las habían atracado a la pobre gente, las habían matado, las habían aculado en tantas cosas, allí mire, si es que el cuerpo hecho masa. Por la ropa que estaban demasiado sucias y las caras que estaban ya completamente bien desarmadas, porque dicen que las habían golpeado como ellos habían querido. Entonces, claro, los rostros ya no estaban normal, pues ya estaban bien despedazados. Entonces lo que hacían es llevar al familiar para que lo vaya a reconocer por medio de la ropa. Entonces lavaban un pedacito de camisa para conocerlo, cuál es el que ellos buscaban. Así lo fueron reconociendo. Aquí reconoció el juez 18. 18 reconocieron en esta zona, cabo. Y ya los otros como ya no los pudieron hallar en el momento. Entonces solamente 18 cadáveres fueron reconocidos. El comisionado fue el que contó los muertos y nos informó que 74 muertos había contado él, incluso hasta 2 niños pequeños de 8 a 10 años que habían matado 2 niños. Y nos dijo
No vayan a decir que yo como comisionado les estoy diciendo, porque si no a mí me van a venir a matar. Eso lo dijo el comisionado a nosotros. La masacre fue cometida por el destacamento militar número 6 de Sonsonate, acusando de pertenecer a la guerrilla a 7 indígenas, a quienes no se les encontró armas. Se los llevaron hacia el río Cuyuapa y junto a 67 indígenas que ya traían capturados y vendados, allí los asesinaron a sangre fría. La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, como un medio de la población para garantizar el respeto de los derechos humanos y la investigación de toda una serie de casos de violaciones graves a los derechos humanos, como fueron las masacres, los desaparecimientos y los asesinatos colectivos individuales, no dejó de investigar el caso de Las Hojas a partir de una denuncia recibida por parte de los familiares de la población. Las Hojas fue uno de los casos que la Comisión de Derechos Humanos retomó para investigar y buscar la manera como sancionar a los responsables de esa masacre. Nos acercamos a los familiares, indagamos, recabamos información de primera mano, tuvimos testimonios de la población en el cual al final se daba cuenta que los responsables de esa masacre habían sido militares que estaban destacados en la brigada o en el cuartel de Sonsonate y que habían cometido este tipo de masacre en el cantón Las Hojas. Es ahí donde nosotros hicimos una serie de averiguaciones, llevamos el caso, lo denunciamos, al igual que la población y las asociaciones locales denunciaron a nivel nacional e internacional esta masacre para buscar justicia, situación que acompañamos nosotros y nos manifestamos en todo momento para que los responsables, como decía hace un momento, fueran responsabilizados y se les culpara, digamos, de ese crimen que habían cometido. ¿Me podría contar rápidamente lo que sucedió? Sí, cuando pasaron a las 6 de la mañana, pasaron como 200 soldados, y más o menos como 200 soldados, porque eran bien bastantes. Cuando entraron, llevaban una gran hoja así, mire, y ya le preguntaron el nombre a él. Sí, yo soy, le dijo. Pues ya le empezaron a dar la primera patada a él, mire. Lo sacaron a patadas de donde estaba acostado. Entonces, nosotros tuvimos más campo que ya no preguntamos nada, porque nosotros lo rodearon también encañonados. Nos asustaron nosotros. Y por eso es que ya nosotros ahí no estábamos tranquilos, porque nosotros los asustan allí. Yo creo que cuando los hallamos aquí, estaban ya con sus tecomates, hasta las voces y sus mochilas donde llevaban sus comidas, donde iban a trabajar. Estos compañeros estaban allá entre el río, estos entre el río los habían dejado. Entonces allí ella pidió de favor que le ayudaran de sacarlo siquiera del agua, para ver ella cómo lo podía enterrar aquí siquiera. Así es como ellos quedaron aquí, porque ella no tuvo quien le ayudara. Los niveles de violencia y de impunidad en El Salvador son altos, por lo que se recomienda a Anís realizar una denuncia a nivel internacional. Bueno, nosotros íbamos a denunciar. Había un amigo de Adrián, que era de los Estados Unidos, y a través de él nos iba a presentar ante el senador Robert Kennedy para que lo denunciáramos el hecho ante él. El juzgado de Sonsonate determinó que existían suficientes pruebas para proseguir el juicio contra 3 de los imputados, liberando al resto, por considerar que las pruebas eran muy escasas. Pero el 24 de julio de 1985 son liberados finalmente los 13 imputados acusados de la masacre Las Hojas. Como todos los casos de graves masacres en nuestro país, la del Mozote, la masacre del Zompul, la masacre de Las Hojas, la masacre de los jesuitas y otras tantas más que figuran en el panel de memoria histórica en el memorial del Parque Cuscatlán, están en la esfera de la impunidad.
El 18 de julio de 1988, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la ley de amnistía se aplicaba al caso de Las Hojas, razonando que todos los imputados gozan del beneficio de dicha ley. Cuando se aplica la ley de amnistía se viola todo el derecho a la información de la población, a la justicia, y se garantiza la impunidad. El no investigar el caso, ¿verdad?, lleva a una violación plena y clara de los derechos humanos de la población, ¿verdad?, garantizando, como decía, la impunidad, garantizando la libertad de los hechores de estas violaciones a los derechos humanos y garantizando que en este caso se volvieran a cometer otros delitos similares a los de Las Hojas. Es allí donde nosotros consideramos de que el sistema de justicia fue inoperante, fue favorable a lo victimario y desfavorable a la población, ¿verdad? Es por ello que la población vio, ¿verdad?, y las víctimas, todos los que luchaban por la justicia, un favoritismo totalmente hacia los hechores en este caso. Una masacre es utilizada, ¿verdad?, de una forma para ejemplificar, ¿verdad?, para utilizar de ejemplo ante otras poblaciones cuando hay la necesidad o cuando hay la intención de reprimir, ¿verdad?, de reprimir en la mayoría de las veces, reprimir la voz de la población que exige un derecho o ciertas situaciones, ¿verdad?, que las personas están identificando. Entonces, los sobrevivientes, ¿verdad?, a una masacre o los familiares, ¿verdad?, de las personas que son víctimas de este tipo de hechos, hay un duelo permanente. Durante el conflicto armado hubo un aprovechamiento, ¿verdad?, un aprovechamiento de una guerra, donde quienes sacaban más ventaja de una guerra, ¿verdad?, contra los demás. En este caso, si recordamos, las fuerzas paramilitares en aquel entonces sacaron provecho de esa guerra, de ese conflicto en el cual se apoderaron de tierras, se apoderaron de bienes de las víctimas, ¿verdad? Se apoderaron de esas propiedades que lo hicieron pasar a todas aquellas personas como delincuentes, como subversivos, como guerrilleros. En el 70 y los 80 pasaron muchas barbaridades. Curioso que en Chalatenango no tengan miedo. En Chalatenango la gente habla. En Morazán también la gente habla. En el occidente del país la gente no quiere hablar. Es decir, realmente el temor es la memoria del 32. ¿Por qué? Porque el 32 dejó una gran cicatriz, ¿verdad? Dejó una gran cicatriz, por lo que ya dijimos, por las dimensiones de la masacre en un lapso tan corto, en un tiempo tan corto. Entonces realmente sí dejó una cicatriz muy muy profunda, ¿no? Y una cicatriz que no ha sanado, ¿no? Una cicatriz que no ha sanado. Entonces sí creo yo de que en el caso del occidente del país el miedo está presente. Entonces ve, la memoria le está diciendo algo sobre el presente. No te levantes, no protestes, porque las consecuencias son estas. La amnistía aprobada en 1993 fue recurrida por un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia advierte que cuando son graves violaciones a derechos humanos, no procederá la ley de amnistía. Es decir, que aún se nos faculta a nosotros el derecho para iniciar la acción judicial y procesar a aquellos responsables de las grandes violaciones de derechos humanos dentro de nuestro país. Sin embargo, hay poca voluntad de justicia, hay poca voluntad política y sobre todo el monopolio de la acción penal en manos de la Fiscalía, una institución que ha sido politizada los últimos años, impide el acceso a la justicia a nuestros salvadoreños. Nosotros siempre hemos considerado que la población tiene derecho a una reparación verdadera y duradera, tienen derecho a una plena justicia, ¿verdad? Tienen derecho a que se les reconozca el valor que ellos tuvieron y el valor que hoy tienen precisamente. O sea, estamos hablando de una reparación de la verdad y la justicia como un medio para lograr no totalmente superar todas las secuelas que les ocasionó esa tragedia tan dolorosa, ¿verdad? Sino al menos garantizar de que sí el sistema de justicia en este país ha funcionado. A partir de ahí creo y considero
de que debe de haber esa reparación, ¿verdad? Y se espera que este gobierno pues realmente cumpla con esos ofrecimientos y esa reparación que tanto ha ofrecido y que a hoy, en este año, pues la población sigue esperando ese anhelo de ese derecho que tiene, como es la reparación, la justicia y la verdad. El proceso de dignificación o el proceso de reparación es un elemento básico en la recuperación, ¿verdad?, de la persona, ¿verdad? Aparte de ser un derecho, ¿verdad?, aparte de ser un derecho humano, se vuelve en una necesidad de ir superando aquellas situaciones. Una reparación en ningún momento va a cambiar o va a restaurar totalmente el daño, ¿verdad? Una reparación viene a tratar de sanar, ¿verdad?, la herida, a tratar de reparar el daño en la medida de lo posible. Puede ser una reparación moral, una reparación simbólica, ¿verdad?, una reparación que a la persona le dé un sentimiento de tranquilidad, ¿verdad?, de encontrar un fin a este proceso tan violento que ha vivido, ¿verdad?, una forma como de restaurar de alguna manera la dignidad de la persona, ¿verdad? Un proceso de reparación tiene que ser algo integral, ¿verdad?, para que una persona realmente podamos decir que está viviendo una reparación, que no va a cambiar el pasado. Las víctimas, por ejemplo, de las masacres, ¿verdad?, la dignificación es algo bien importante, el hecho de la verdad, que va siempre relacionada con la reparación. No puede haber reparación si no hay verdad, ¿verdad?, si no es visibilizado el hecho, si no es reconocido que se cometió una violación a derechos humanos y que existe un proceso de pedir perdón, ¿verdad? Muchas víctimas no quieren, ¿verdad?, o están conscientes de que no es un proceso de venganza lo que quieren, que no es un proceso que lleve muchas veces a que el victimario sufra, ¿verdad? Simplemente es conocer por qué, quién, ¿verdad?, y que existe esa dignificación de ese ser querido. ¿Cómo quitar el miedo? Quizás lo más importante es el desarrollo de la organización, de las propias organizaciones, pues, de indígenas que se vayan desarrollando y que vayan promoviendo un discurso de la memoria en donde efectivamente se dé cuenta de lo que sucedió en el 32, ¿verdad? Y también una cosa importante, dar cuenta no solo de los hechos dolorosos, de los hechos duros, sino que también de la esperanza. El anhelo que mi padre, y eso se lo llevó a la tumba, era de que esta gente regresara a sus propiedades, donde fueron sustraídos por los miembros militares el día de la masacre, que esta persona o esta familia doliente tenga su lugar donde vivir, tenga su lugar donde mantener a su familia, a sus nietos, si es posible. Él quería ver que se haga justicia, decía, porque la justicia, decía, es bien importante que uno lo lograra ver, que se dé, decía. Quizás reconocer a los familiares, porque es lo único que también ellos pueden también recibir de algo que ya no lo tienen, pues por lo menos que les ayuden. Cuando le matan un hijo a uno, están matando la dignidad a uno, pues. ¿Ah? ¿O no cree usted así? Eso. Una madre y un padre que le maten un hijo, están matando la dignidad, pues. ¿Cómo queda? Hasta estos momentos, ¿cómo estoy? Yo a los soldados, a ellos no los culpo, no. Yo culpo a esos 3 individuos porque ellos mal informaron, no fueron a chambrear allá al cuartel, hicieron el listado, a ellos acuso yo. El primer comandante se llama Marcial Cáceres. El segundo era Juan Aquilino Cermeño. Y el clase o el cabo se llama Mario Arias Pérez. Mario Arias Pérez, esos son los 3 causantes de la masacre. La masacre de las Hojas fue originada por un terrateniente que utilizó su poder político y económico. Segundo, los 74 campesinos e indígenas fueron asesinados no porque eran comunistas o subversivos, ese fue el pretexto. Fueron asesinados para robarles su tierra. Y tercero,
Los sobrevivientes y familiares de las víctimas aún siguen con el mismo miedo de 1983. Que cumple la justicia y que nos deroguen la deuda. Bendito Dios que la justicia se está cumpliendo. ¿Verdad?